del diario El Mundo que, bueno, yo creo que más conoce este asunto. Por cierto, Diario Gara es el periódico, digamos, de confianza de la banda ETA, y entrevista con capucha, con la tradicional capucha blanca y la chapela, a los miembros de ETA. No sé qué sensaciones os ha producido. Hay quien lo está valorando de manera positiva, hay gente que dice, bueno, sigue mostrando reticencias. A mí el titular de portada... Bueno, siempre hay que tener en cuenta que cuando ETA habla fundamentalmente también para su mundo, para el entorno de los presos, las familias de los presos, los exiliados o los huidos. Pero el titular es, Jesús, Euskadi Askatasuna, ETA nunca será una amenaza para el proceso de resolución política, y además dice que en la agenda está la entrega de las armas. Lo reconoce. Bien, es cierto que dice a cambio de los presos, evidentemente. No sé qué sensaciones o qué valoración haces de esta primera entrevista después del anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Bueno, yo la valoración en la línea que tú apuntabas tengo que hacerla positiva, porque además creo que todo este tipo de documentos y de mensajes de ETA, a nosotros nos interesa quedarnos con lo positivo. Lo demás, lo que va hacia su propio mundo, hacia su propia autojustificación, explicación retórica, etcétera, pues es cosa de ellos, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo y visualizar eso, ¿a quién se le ocurriría dar con un personaje cualquiera 12 páginas de entrevista en un periódico? Es decir, 15 no lo hacemos, páginas he contado yo, no sé si son 12, 15. No se nos pasaría por la cabeza a nadie, ¿no? Y además la fotografía, como están encapuchados y llevan chapela, la fotografía es prácticamente siempre el mismo, los dos personajes, el cartel, como veis de fondo, con ETA, el hacha, la serpiente, el Vietán Jarray, el seguir golpeando, el lema de ETA habitual, ¿no? Es decir, que es prácticamente la misma foto repetida, ¿no? Bien, entonces en los mensajes que creo que sí interesa bueno, recoger, analizar, etcétera, bueno, pues son los que has citado, y uno más que dice, como si fuera un mérito propio, dice: no nos sentaremos nosotros en una mesa política de conversación o de negociación política, porque eso ya les corresponde a otros. Claro, es que no es que lo digan ellos, es que esa es una de las cuestiones en las que el Estado de Derecho ha triunfado sobre el terrorismo. Es decir, no tienen nada que negociar políticamente respecto a nada. Y otra cuestión es que además apunten que están en la disposición y tienen en la agenda el desarme. Bueno, pues bienvenido. Es decir, yo tampoco espero, y creo que no hay que precipitarse en eso, que un problema como el que hemos sufrido durante más de 40 años se resuelva en 10 días. Ellos hacen esto, y además en una fecha concreta, en mitad de la campaña electoral. También tendrá su intencionalidad esto, pero lo que nos interesa es quedarnos con que hay mensajes que son inimaginables que se produjeran hace solo 3 o 4 años. Apuntes un dato importante, Jesús. Lo hacen en mitad de la campaña electoral, es decir, 24 horas antes, tan solo de que Amaiur, es decir, la formación de la extinta Batasuna, la que se va a presentar a las elecciones, celebre un gran acto electoral en el velódromo de Anoeta mañana, que puede ser el gran acto para impulsar esa candidatura, y todas las encuestas apuntan a que pueden incluso tener grupo parlamentario propio. Es decir, que ETA lo hace también como apoyo, buscando también el voto. Pero, por ejemplo, Alfonso, tú que serás más crítico, por ejemplo, sobre las víctimas, yo veo, evidentemente, lo que decía Jesús, no van a pedir perdón a las primeras de cambio, pero esta frase de la confrontación ha causado mucho sufrimiento, no somos insensibles. Hombre, algunos pensábamos que sí lo eran, pero es un primer pasito también. Bueno, primero una reflexión, es decir, no pueden poner otras fotos de recurso porque claro, quedaría un poco mal los mutilados, los destrozados, las cojos y los muertos metidos por medio de la entrevista. Entonces tenían que repetir la misma foto, y eso a veces en periodismo pues te obliga a decir, no puedes tirar de archivo. ¿Cómo van a tirar de archivo para ilustrar esa entrevista? 2, me van a perdonar que no me ponga de pie. Una hija mía, la penúltima, que va al colegio con una hija tuya, me preguntó al ver las imágenes, ¿por qué llevan máscara, papá? Y yo creo que les debe ser la pregunta, que ¿por qué llevan máscara? Porque sigue siendo lo mismo. Y después dice lo de las víctimas. Y son los delincuentes que están perseguidos por la justicia. A estos el dolor. Parece que hay una razón para eso, que al margen de que yo creo que además es muy positivo para que se entienda el fenómeno ETA. Si llevan máscara, para empezar, ya es una cosa absurda y surrealista para la juventud vasca, que en su mayoría ya esto simplemente visualmente lo considerarán un disparate. Pero segundo, es que siguen siendo delincuentes hasta este momento. Es que hay un sector, por lo tanto, si se identifican, les puede caer encima. El sector de la sociedad vasca que va a votar a Amaiur, esto le parece estupendo. Y estupendo, le parece genial. Es decir, disfruta. Y después, cuando ellos hablan del dolor, y yo no creo que esa frase tenga ninguna entidad, a ellos el dolor que les producerá el hijo de la gran puta que iba a poner la bomba y estalló con la bomba. Es el dolor que ellos, es el único dolor que ellos sienten. Bueno,
Bueno, vamos a ver, hablamos de la entrevista, más que una entrevista es un meeting que nos han endilgado aquí, que es una cosa tremenda, ¿no? Yo leyendo, yo no me la he leído entera, pero sí, bueno, ni tú ni nadie, la información que hemos ido dando, yo tengo que decir, hombre, es mejor esto desde luego a que hubiera salido una entrevista diciendo volvemos a las pistolas, sin ninguna duda. Eso yo creo que hay coincidencia general, todos lo sabemos, hay un mínimo en el que nosotros, que somos demócratas, nos entendemos. Por supuesto que sí, vaya por delante, pero por lo demás es la misma retórica casposa y siniestra de siempre, absolutamente siempre, hablando con ese mismo tono chulesco y absolutamente fuera de la historia. Es decir, no hay gran cosa. Sí, bueno, es verdad que dicen que ellos ya no, en fin, que el proceso es irreversible, cosa que ya sabíamos desde el anterior comunicado. No hay nada nuevo, es decir, nada nuevo. Perdóname, Javier, pero es que es muy importante. Sí, eso, pero ya lo sabíamos del comunicado anterior. Esto ya es irreversible y no tiene marcha atrás. Y es que esto es muy importante. Pero ya lo sabíamos del comunicado anterior. Yo, analizando el mitin de hoy, no hay nada nuevo, nada que puedas decir, hombre, hay un cambio de actitud pensando en el futuro. Nada nuevo. Al final van y piden lo mismo que han pedido durante mucho tiempo, paz por presos. Es decir, esto ya lo hemos oído muchas veces. Yo creo, y en eso coincido absolutamente con Antonio, con lo que ha dicho al principio, yo creo que es más una cosa interna, una muestra de apoyo el día antes del gran mitin de Amaiur y a una semana de las elecciones, mucho más que para que los demás lo analicemos con algún tono diferente, ¿no? Antonio Miguel Carmona, reflexión, porque nos vamos a la bolsa, porque ya sabéis que aquí seguimos cada día con movimientos sísmicos en cuanto a la realidad europea y económica. Ahora mismo en el Senado italiano están votando las medidas. En Grecia, Papademos parece que va ya a anunciar su gobierno. Vamos a ver cómo eso lo reciben las bolsas españolas. Pero, Carmona, tu primera valoración sobre este asunto, esta entrevista, esta macroentrevista, 15 páginas del diario Gara, el diario de confianza de ETA, con los líderes de la banda. Mi valoración evidentemente va a ser más corta que las 15 páginas, porque recurrentemente en campaña electoral ETA siempre hace o una manifestación, a veces alguna declaración y no sé si alguna entrevista, creo que no, creo que esta es la primera, pero en cualquier caso alguna manifestación para irrumpir como siempre en la campaña electoral. Antiguamente incluso hacía atentados, lamentablemente, en campaña electoral, incluso, como decíais, atentados que para una parte de la sociedad vasca pues simpatizaban, cosa que ahora espero que esa parte sea espectacularmente minoritaria. Dice dos cosas: una, las decisiones democráticas en el seno del País Vasco, cosa que ya ocurre en el marco del estatuto y en el marco de las próximas elecciones. Y la segunda es el tema de la amnistía, que el Estado de Derecho no va a admitir como pilar de negociación con respecto a la banda terrorista. Y dice una cuestión, para terminar, interesante, cita el pacto de Lizarra, que para empezar, como heredero de la transición que están llevando a cabo, que para empezar es del año 1998, que se firmó entre otros con el Partido Carlista, que es recurrente también y que desde luego incluso trataba de deslegitimar el estatuto del País Vasco, que es el estatuto de todos los vascos. Por lo tanto, nada de herederos del pacto de Lizarra. Bueno, yo reconozco que me quedo con dos titulares fundamentalmente, al margen de los que manda a su mundo y a las familias y a los presos y a los que están huidos o exiliados, como dicen ellos. Podríamos decir también a prófugos. Me quedo con eso de que ETA nunca va a ser una amenaza para el proceso de resolución política y que dicen que en la agenda de la resolución de lo que ellos denominan conflicto está el desarme. Pero vamos con otro lío.